alabar a Dios. Es un tema difícil, es un tema que Pedro presenta varias veces, es el tema de la sujeción, de someterte. ¿Cuántos de vosotros es bueno sometiéndose, sobre todo cuando estás siendo tratado injustamente? Difícil, ¿verdad? Difícil. Antes de empezar con el tema, voy a decir algo que me ocurrió esta semana. Recibí un pequeño corto vídeo de Charlie Chaplin, aquel actor que ya parece que está en la prehistoria, pero en la escena de este vídeo se ve a él y otro señor sentados en un banco. El que está al lado de Charlie pues está regañándole, está dándole con el dedo así, etcétera, etcétera, y está empujándole hasta el punto de que le tira del asiento. Pues Charlie le mira de reojo, coge un ladrillo, se pone de pie, le empieza a golpear hasta que le deja prácticamente tumbar en el suelo. Yo lo vi y dije, wow, eso me gusta. Se lo mandé a Jenny. Dije, Jenny, tú eres de las mías. ¿Qué te parece? Dice, sí, pastor, pero el Espíritu Santo no me deja. Lo que Pedro nos va a traer hoy es un tema complicado. Tiene que ver con el hecho de que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué vamos a hacer con los gobiernos de los hombres? Debemos decir, bien, yo tengo ya un rey, que es el Señor Jesucristo. Yo adoro a Dios y yo me someto a Él, pero aquí en la tierra, pues voy a tener que actuar de una manera distinta. Voy a tener que rebelarme. Bueno, pues el tema que tenemos, os invito a que leáis conmigo capítulo 2, versículo 13 al 17. Todo este pasaje, todo este capítulo y parte del capítulo siguiente habla de sumisión. Primero empieza hablando de la sumisión a las autoridades. Luego habla a las esposas de someterse a los maridos. Sí, gracias. Y dirás, bueno, pues si hay gobernantes que son un poquito injustos, puede ser que haya maridos también que lo son, por lo tanto las mujeres ya no tienen que someterse. Van a sufrir, o hijos que tienen que someterse a los padres. Pero si tienes padres necios, por poner un ejemplo, que no lo tengas. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando, o en la iglesia, donde dice que tenemos que someternos los unos a los otros? Se nos complica, nos dan ganas de coger el ladrillo, ¿verdad que sí? Pero creo que esta lección que vemos aquí, aunque puede ser difícil de digerir, es una lección importante a tener en cuenta, sobre todo en el mundo que vivimos hoy. Porque vivimos en un mundo donde los gobiernos, difícilmente vas a encontrar un gobierno que sea sano, que no sea corrupto, y luego vas a encontrar personas a tu alrededor que tampoco son tan inteligentes como para que digas, bueno, pues me voy a someter. Así que lo que vamos a ver aquí y en lo que va a venir después, es muy importante tenerlo en cuenta si queremos glorificar al Señor. Para los que no han estado con nosotros, hemos estado durante ya varios meses tocando el tema de Primera de Pedro, la epístola entera, y dijimos que para poder dividir la epístola, que apenas son 5 capítulos, es muy corta, igual que Colosenses, ¿os acordáis cuando estuvimos estudiando Colosenses? Muy corta, pero llena de sustancia. Bueno, pues si tuviéramos que dividirlo, me gusta ser simple o sencillo, y me gusta que la primera letra de todo pues sea la misma, de manera que me pueda acordar. Y el tema principal, el capítulo 1, nos habla de salvación y los efectos que esa salvación tiene que hacer alrededor nuestro. Y luego ya aquí, como estamos viendo ahora, nos habla del sufrimiento, de la sumisión a los gobiernos, sumisión a las esposas a los esposos al Señor, los hijos a los padres, sumisos en el lugar de trabajo, a los jefes que incluso pueden ser difíciles de soportar. Sumisión. No sé de ti, pero cuando oigo esa palabra en el medio en el que me muevo se me atraganta aquí. Muy, muy difícil. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues hemos estado hablando de la sumisión al Señor. Rendirse al Señor. Si somos sumisos al Espíritu Santo, Él nos va a dar la capacidad. Si estamos llenos de la carne, pues vas a reaccionar posiblemente en la carne. Y de ahí que creo que Charlie Chaplin le falta el Espíritu Santo.
¿Qué hemos cubierto hasta ahora? Pues hemos visto los primeros versículos donde Pedro enseguida entra para dar gracias al Señor por esa gran salvación que estos hermanos que estaban esparcidos por diferentes lugares habían experimentado. Les trae una descripción de esa salvación, habla de la fuente de la salvación, hace una explicación breve de esa salvación, habla de la naturaleza de la salvación y luego de la certeza de la salvación. Y luego ya en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos trae ciertas exhortaciones. La vida que surge de esa salvación pues debe ser una vida que glorifique al Señor, por lo tanto debe ser sobria, en esperanza, santa en conducta y reverente en actitud. Y luego en relación con los hermanos, pues debemos estar dispuestos a apoyarnos los unos a los otros, aunque seamos difíciles en ocasiones. En nuestra iglesia no pasa eso nunca, ¿verdad? Aquí no hay hermanos difíciles, los hay en todos los sitios. Entonces, al llegar al capítulo 2, versículo 13 al 17, quiero que veáis ahora la siguiente sección, que es la de sumisión. Capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor. Esto es la base de todo. Por Él, por causa de Él, por el hecho de que Él ahora reina en nuestras vidas, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como de Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Otra buena razón, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y terminamos nuestra lectura en el versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Dirá, bueno, eso es el final del sometimiento. No, porque el versículo 17 dice ahora, si tenéis amos que son difíciles de soportar, prestad atención, porque también va ahí esta lección. Bien, vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir al Señor que bendiga el mensaje, orar por mí también, para que me ajuste siempre a las Escrituras, porque ese es el objetivo, y que podamos extraer de aquí una lección que nos ayude, hermanos, a vivir en este mundo tan difícil en el que vivimos. Porque vamos a encontrarnos con personas muy complicadas y muchas ahí fuera son necios, por así decirlo, o ponerlo de una forma clara. Oremos. Señor y Padre Celestial, te pido que nos ayudes. Este pasaje y los que vienen a continuación, y ya entrando en el capítulo 4, donde nos habla de estar dispuestos a sufrir, esos son pasajes que nos gustaría ignorar, Señor, y simplemente saltar a los siguientes pasajes que sí nos gustan. Pero son igualmente inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto, Señor, tenemos que estudiarlos, tenemos que digerirlos en nuestra mente y dispuestos también a ponerlos en práctica. Ayúdame a mí, Señor, esta tarde para que pueda traer estos puntos de forma clara, Señor, y que tu Espíritu Santo los pueda registrar en nuestros corazones, para que cuando llegue el momento seamos capaces de responder de forma que tú seas agradado y glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que vemos aquí en esta sección tan corta, apenas 4 versículos, Pedro enseguida nos habla de la responsabilidad que tenemos como peregrinos. Ese es el contexto. Somos peregrinos en un mundo que no es el nuestro. Al haber recibido a Cristo como Salvador, ya no pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos, así lo pone Pablo, del cielo. Entonces, uno se le podría ocurrir, bueno, pues si soy un peregrino, pues ya no tengo que someterme a este gobierno, ya no tengo que someterme a las autoridades, a las leyes que hay de este país. Ya no tengo que pagar impuestos. Y eso te gusta, que sí. Pero Pedro y luego Pablo nos va a enseñar de que tenemos responsabilidades. Y a través de la obediencia podemos glorificar a Dios e incluso hacer ver a las personas que hay algo sobrenatural en nosotros que apunta hacia el Señor Jesucristo. Quizá ellos, a través de ese testimonio, puedan recibir también al Salvador. Entonces, la responsabilidad de los peregrinos cristianos en una palabra: someteos. Someteos. Amén. Nos cuesta, ¿verdad que sí? Y vamos a ver dos pasajes paralelos, este y luego Pedro,
Pablo, que en el capítulo 3, donde amplía toda la cosa más. Es decir, si nos va a costar digerir lo que Pedro dice, prepárate para ver lo que dice Pablo, porque Pablo amplía el asunto. Entonces, responsabilidades. Segundo, vamos a ver las razones, ¿por qué debemos hacerlo? Ahora, yo soy una persona que me gusta saber por qué hago las cosas. Si no tengo una buena motivación y alguien me dice que haga algo, pues si no sé para qué, entonces no encuentro mucha motivación. Lo bueno es que Pedro nos da 3 motivaciones y las vamos a ver. Y son 3 motivaciones poderosísimas que nos deben motivar a hacerlo tal y como nos enseña ahí. Razones por las que debemos someternos, y ahí yo voy a presentar 3. Y luego, al final, cuando diga, vale, pastor, pero siempre, y cuando hay demandas injustas, aún así, o demandas, que vayan en contra de la palabra de Dios, hay excepciones. Y voy a hablaros de la excepción a la regla que aquí presenta el apóstol Pedro. Entonces, primeramente, vemos ahí la responsabilidad de los peregrinos en una palabra, someteos, versículo 13 y versículo 14. El apóstol Pablo, inspirado, recordemos siempre que esto no es palabra de Pedro, algo que se le ha ocurrido a él después de mucha experiencia, no, él está recibiendo esto como inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es Dios poniendo su sello de aprobación en esta enseñanza. Lo primero que vemos aquí en esta responsabilidad dice, someteos a toda ordenanza o ley del hombre. Aquí es donde debemos hacer un poquito de estudio, porque cuando habla ahí de ordenanzas esa palabra donde habla de someterse, viene la palabra hipotasso, significa estar sujeto a, estar dispuesto a. Es decir, no es algo que te obliguen a hacerlo, sino que tú dices, yo someto mi voluntad por causa del Señor a hacer esto. No es por imposición, es voluntario. Estar sujeto a, ponerse bajo sujeción, subordinarse a uno mismo. Y no lo hace una sola vez, aquí mirad el versículo 18. Criados, estar sujetos, la misma palabra, hipotasso, capítulo 3, versículo 1, a las esposas. Los hermanos, los esposos aquí que digan amén después de esto, yo voy a hablar con ellos después. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Amén. Solamente los hombres han dicho amén a eso. Y no termina ahí, porque luego más adelante dice los unos a los otros. Ese tema de la sujeción es complicado, pero se enseña en las Escrituras. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, versículo 5 dice, porque ellos nos dan una motivación. Cristo da una bienaventuranza a los mansos, dice, porque los mansos, ¿recuerdas? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y debemos recordar que Pedro recibe estas palabras una vez más, e insisto, esto lo voy a decir varias veces porque son difíciles de digerir o aceptar por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces ahí dice, mira, manda con toda autoridad divina a que nos sometamos a toda ordenanza del hombre. Nos presenta ahí, como he dicho antes, a los amos, a los esposos, a los pastores. Amén. Porque eso lo vemos también en otros pasajes, ¿no? El sometimiento, pero recuerda, el pastor es que yo no puedo hacer eso. Yo soy más como Charlie Chaplin. ¿Dónde está el ladrillo, no? Alguien me sugirió, no, mejor el bate de béisbol, que tiene mejor agarre. Es difícil, es algo que digo, mira, dame unas tijeras, mejor cortamos esto, porque yo quiero que la congregación me quiera. Pero hermanos, está ahí, y voy a daros unas buenas razones por las que debemos someternos. Primero, someterse, hipotasso, estar sujeto voluntariamente, tú rindes tu voluntad, es decir, lo voy a hacer, no porque sean honestos, no es porque sean buenos, no es porque sean justos. Yo os digo una cosa, mi esposa me ha tenido que aguantarme
me ha amado durante 45 años. Y yo digo que en esos 45 años he dicho algunas cosas que no eran del todo bien, por ponerlo suave. He hecho tonterías, he insistido en hacer cosas porque yo lo digo. He aprendido a través, con 45 años de matrimonio llegas a aprender algo. Entonces, claro, ¿cómo ella a veces se callaba? ¿Cómo a veces decía, bueno, Sammy, lo que tú digas? ¿Cómo es posible que alguien así diga, sabiendo de que está diciendo algo que no es sensato, diga, venga, Sammy, vamos a hacerlo así? O cuando el gobierno te impone una cosa, o incluso cuando en la iglesia tenemos dificultades con hermanos, ¿cómo vas a decir, vamos a mantener la paz? Vamos a entendernos. La otra palabra, aparte de someterse, es la palabra ordenanza. Y curiosamente, o institución, ahí en el versículo 13, significa literalmente una creación. De hecho, viene de la palabra kitisis. ¿Lo estoy pronunciando bien, hermanos? Kitisis. Según Strong, dice que es una formación original, propiamente el acto por implicación, las cosas literal o figurativamente. Puede referirse a un edificio, a la creación, a una criatura, a una ordenanza. El hermano Avi, cuando hace un diseño arquitectónico, puede decir, mira, esta es mi creación. Está hablando de lo mismo, es algo que, esto es lo que yo he puesto en orden, he organizado esto de esta manera. Quiero que, en los generales antiguamente decían, esta es mi creación, cuando se referían a un equipo, un ejército de soldados. Esta es mi creación, esta es mi ordenanza, mi creación, mi institución. Entonces, se refieren aquí no a una ley en particular aprobada por el gobierno, sino al gobierno civil o la institución misma. Dirás, pastor, es que tú no sabes de dónde vengo yo. Algunos venís de Venezuela, algunos venís de Cuba. Y dices, pues mira, yo la verdad que someterme a estos hombres cuando son tan corruptos es difícil. Bueno, si tienes la oportunidad de marcharte como habéis hecho, amén. Pero muchos no lo tienen. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cristianos en lugares así? No cambia la cosa. Tenemos que demostrar que hay algo extraordinario, sobrenatural en nosotros que nos ayuda a estar por encima de las circunstancias y no por debajo de las circunstancias. Entonces, el argumento que algunos presentan cuando se les presenta esto, dicen, bueno, un momentito, si este mundo no es mi hogar, si somos ciudadanos del cielo y nuestro Rey es el Señor Jesucristo, ¿por qué debemos someternos a instituciones humanas tan injustas como las que tenemos aquí hoy? Y ahora nos presenta Pedro y Pablo argumentos que nos van a motivar a hacerlo. Y primero la responsabilidad. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que tengo que hacer, pero ahí es donde te tienes que remangar y decir, bueno, Sammy, dame algo que me motive, que me ayude a ver el resultado final si lo hago así. Y quiero que veáis, por ejemplo, al apóstol Pablo, para añadir más leña al fuego. Venid conmigo rápidamente a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Fíjate que Pablo va más allá de los gobiernos. Me pregunto si Pablo, cuando escribió esto, inspirado también por el Espíritu Santo, estaba rechinando los dientes diciendo, ay, ¿cómo me cuesta esto? Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no, presta atención, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, presta atención, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, están pidiendo problemas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres
pues no temer la autoridad. Escucha, ¿no te ha pasado esto que cuando estás en el coche y ves un coche de policía en la esquina y pones cara de bueno? ¿Por qué hacemos eso? ¿No? Yo a mí no lo he hecho nunca. ¿Tengo los cinturones puestos? Cariño, tú. Sentados bien, derecho, sonreír. No lo sé, pero más de una vez me he visto haciendo esto. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Quizá la temes porque en algún momento te han puesto una multa. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta que le pongan multas? Tuve una hermana, voy a decir que no es de este grupo, pero una vez la llevé en el coche y gracias a Dios que hay una ley ahora de que si te fuera una multa por alguien que no lleve el cinturón no se lo ponen al conductor, se lo ponen a la persona. Íbamos, se sentó, en su país no tenían costumbre de ponerse el cinturón, pues íbamos por ahí y había un policía, nos paran y le ponen una multa de 200 euros. ¿Sabes lo que hace desde entonces? Antes de entrar en el coche ya está cogiendo un cinturón. ¿De qué en mi país nunca hacen eso? Digo, pues quizás sea para tu bien. Y ahora sí lo hace. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, es una buena razón, ¿verdad? Si te van a meter una multa de 200 euros, quizá aprendamos mejor de esa manera. Y de hecho, una anécdota interesante, una vez me pusieron una multa, dije, pero mira, ha sido inconsciente, ha sido... Dice, pero señor, lo estoy haciendo por su bien. Digo, pues no me quiera tanto, por favor. No, lo hacen porque aprendemos a veces a base de palos. ¿Verdad que sí? Sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, Pablo, dame un respiro. Porque pasa de una situación difícil a otra difícil. Porque por esto paga esto de tributos, también los tributos. Porque son servidores de Dios. 2 veces dice esto. Que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Que pocos amenes ha habido ahí. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto se lo está poniendo cada vez peor, ¿verdad que sí? Marisa tiene allí en el local una Biblia que está ya destrozada, se la encontró ya sin páginas, sin pasta, sin todo. Y a veces hace una simulación con los niños, cuando está leyendo un pasaje, dice, oh, niño, ¿os gusta esto? Y dice, no, y coge unas tijeras y arranca la hoja. Y dice, no. Y dice, no, ¿por qué no? Si no nos gusta, pues mejor lo cortamos, ¿no? Y se queda ahí pensando, diciendo, bueno, sí, nos gustaría que no estuviera, pero no vamos a hacer algo tan horrible. Pues este es uno de esos pasajes que nos gustaría coger las tijeras, ¿verdad? Pero no podemos hacer algo tan horrible. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, es inspirado por Dios. Es voluntad de Dios. Entonces Pablo nos está presentando esto. Dice, mira, hay autoridades que son superiores a las que debéis someteros a ellas. Y dirás, pues mejor no tener gobiernos. Bueno, pues vete a Haití, a ver lo que pasa. ¿Sabes lo que está pasando en Haití? Hay prácticamente, no sé cómo estarán ahora, pero ha habido durante mucho tiempo un caos, no hay un gobierno, que la gente va por ahí con pistolas por las calles. La ley del más fuerte. ¿Quieres un levantamiento de la población? Esa es la opción que damos. ¿No queremos gobierno? Yo tampoco quiero el gobierno, no, sobre todo cuando se mete en asuntos que no le corresponden, y hay muchos. Hoy los gobiernos se toman autoridades, toman tareas que no le corresponde a un gobierno si vamos a mirar un gobierno como Dios espera que el gobierno sea. Y los gobiernos quieren también tener más control sobre la población en vez de servir a la población. Eso es un problema. Pero, hermanos, mejor que el caos o la anarquía
Es la sumisión. Si no tienes eso, pues vas a tener muchos problemas para dormir por la noche, porque no vas a poder llamar a nadie. ¿A quién vas a llamar? No hay policía, no hay gobierno. Si surge la injusticia, por lo menos si tienes, aunque sea un gobierno que mediamente, bueno, por lo menos tienes a alguien a quien llamar para que te ayude. Pero si no lo tenemos, hermanos, estamos en peor situación. Entonces, esto es muy importante. La palabra someterse aquí es importante. Pero dirá el pastor, vale, lo he entendido. Vemos que Pedro y el apóstol Juan recibieron instrucciones parecidas. Pablo, recibe más instrucción todavía y nos dice ahora que tenemos que respetar las autoridades, tenemos que pagar impuestos. Pero por favor, pastor, denme algún apoyo, algo en lo que me pueda apoyar. Bueno, ahora viene el alivio un poquito. Las razones por las que debemos someternos. Mira lo que dice, volvamos a 1 de Pedro, capítulo 15. Y capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga estallar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera motivación? Esa es la voluntad de Dios. Yo creo que es una buena motivación. Dios así lo quiere. Amén. Pero yo quiero que me explique. Pues no te lo va a explicar. Quiere que confíes en Él. Quiere que confíes en que Él es soberano y sabe lo que hace. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Quién cree que Dios es soberano y sabe lo que hace? Amén. Pues parece que aquí no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo nos puede pedir algo tan difícil? Insisto, sigue leyendo la Biblia. Si piensas que vives en un tiempo con gobiernos difíciles, hablemos de Daniel. Hablemos de la época de Pablo y Pedro mismamente. Voy a explicar un poquito bajo qué gobierno estaban ellos. Algunos de esos gobiernos, hermanos, hacen que los gobiernos más corruptos de hoy parezcan fiestas de cumpleaños. Entonces nos da varias razones y una de ellas es confiar en el Señor. Esta es la voluntad de Dios. Yo creo que eso es una buena razón. Esta es la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Por supuesto que sí. Y de ahí, el otro día estaba hablando con el hermano Daniel, decíamos, si la vida cristiana era natural, y yo creo que concluimos los dos en que no es nada natural, es sobrenatural. Hasta el punto, hermanos, que para vivirla nos ha dado el Señor al Espíritu Santo. Sin Él no podemos vivirla. Amén. Nos ha dado su palabra para que entendamos cómo proceder. Y gracias a Dios nos da una iglesia que nos va a dar apoyo, espero que sea así, para poder mantenernos en rumbo. Esto es muy difícil, pero hermanos, el Señor nos ha dado recursos para hacerlo. Cuando yo digo que la vida cristiana es imposible de forma natural vivirla, es cierto, pero es que el Señor no nos ha pedido que la vivamos de forma natural, porque entonces sería vivida en el poder del hombre, del viejo yo. No nos ha dado el Espíritu Santo. Y de ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. No es que vayas a tener más del Espíritu Santo. Si eres salvo, te digo una cosa, recibiste todo lo que hay del Espíritu Santo que puedes recibir jamás. Cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, está hablando de sencillamente dejar más espacio a Él en nuestra vida. Dale más espacio. Muchas veces vivimos así, eso es tuyo, esto es mío. No, el Señor dice, no, todo es suyo. Deja que llene tu vida. Cede espacio para que Él domine en todas las áreas. Entonces, esto sí es posible, pero solo si lo vivimos en el poder del Espíritu Santo. De ahí que lo que decía Jenny, sí, pastor, pero es que el Espíritu Santo no me deja. La primera reacción es que no coger un ladrillo, 2 o 3, por si acaso. Pero luego el Espíritu Santo dice, ¿qué haces? ¿Has sentido ese tirón del Espíritu Santo alguna vez? Que tenías ganas de hacer algo, y dices, esto... Y el Espíritu Santo dice, ¿de dónde sale eso? El Espíritu Santo reprendiéndonos, conduciéndonos, guiándonos. Espero que sientas ese tirón. Si no lo has sentido nunca, hermano, necesitas ser salvo. Y no estoy hablando de la conciencia. La conciencia juega un papel importante, pero hablo más que la conciencia, porque la conciencia se puede endurecer y hacerse insensible.
Estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Y a qué nos conduce el Espíritu Santo? A ser más santos. A estar más rendidos al Señor. Entonces nos da una razón. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero no se queda ahí. En el versículo 15, la segunda parte, dice, y esto es inspirador, para silenciar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora nos está diciendo en qué condición se encuentran algunos gobiernos. Insensatos e ignorantes. A eso sí digo amén. ¿No? Seguimos muchas veces, estamos en países donde dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Yo cada vez que escucho a alguno, no voy a nombrar políticos, pero cuando dicen cosas digo, pero ¿he oído bien lo que has dicho? ¿Pero qué estupidez? ¿Pero qué necedad? ¿Pero cómo? Y supuestamente es un hombre de carrera que tiene ¿pero cómo puede decir una tontería tan grande? ¿Pero cómo puede ser tan necio de aprobar una ley de este tipo? ¿Nos ha pasado eso? Sí. Vivimos así. Y me gusta que lo incluya aquí el apóstol Pedro, porque dice, para silenciar la ignorancia de hombres insensatos. Los llaman ignorantes e insensatos. Estudiamos esas palabras. Ignorantes, agnosia. ¿Os suena algo? ¿Has oído de aquellos que dicen, yo soy agnóstico? No se dan cuenta de lo que están diciendo, pero la palabra agnóstico está muy relacionada con estupidez. Yo soy agnóstico, hasta dicen que es estúpido. No, no me insulten. Es que está relacionada, es una persona que no tiene sensatez, que no sabe lo que dice, que no tiene conocimiento. Otra forma de decirlo, estupidez, o sin conocimiento, o sin comprensión. Y hermanos, ahora, cada vez que he visto un gobernante que tiene un poco de conocimiento de la Biblia y dice que conoce a Jesucristo como Salvador, proceden de forma distinta, ¿verdad que sí? Hoy os habla mucho de Bukele. Bukele. Yo cada vez que escucho a ese hombre, yo sé que hay mucha teología que está mal en este hombre, pero hermanos, cuando habla, digo, este hombre me resultaría fácil de someterme a él como gobernante. Pero desgraciadamente no siempre es así. La segunda palabra es insensatos, afrón. Lleva la ignorancia al nivel de la necedad. Según el diccionario Strong's, afrón significa sin razonamiento, insensato, necio, estúpido, irreflexivo, ignorante, actuando rápido sin pensar. Digo, exactamente como el gobierno mío. Y en ese medio dice, sométete. Bueno, vamos cogiendo ya un poco de contraste, ¿verdad que sí? No estamos diciendo que estos gobiernos, el hecho de que Dios los haya puesto ahí, que sean buenos. Si viene de Dios será bueno. No, muchas veces Dios permite cosas que entren en la vida de los países para espabilar a mucha gente. Puede ser a la misma gente del país o a las futuras generaciones. Muchas veces para despertarles de su insensibilidad hacia Dios. Entonces aquí tenemos, hermanos, la orden. Quiero que veáis conmigo, si estáis ahí en 1 de Pedro capítulo 2, saltéis al capítulo 3, porque Pedro hace referencia a cómo debemos de comportarnos en este medio. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto lo repite también y luego para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mira, escucha, vamos a hacer un paréntesis ahí. Cada vez que tenga que presentar defensa, coger los ladrillos o coger los bates de béisbol no es una buena idea. Mansedumbre y reverencia, respeto. Y mansedumbre, es decir, no saltes a la yugular para morder a la persona. ¿Habéis visto los debates que en el internet que se ven en YouTube? Más que debates son insultos, mala información y más insultos. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Esos son los inteligentes que tienen dominio sobre los temas?
Hermanos, cuando lo que Dios está diciendo aquí es que lo que Dios quiere que el mundo vea en ti es el carácter de Cristo. Porque nos pone a Cristo como el modelo supremo. Igual que Cristo padeció siendo justamente acusado y muerto. Si lo queremos llevar hasta el final. Nos pone un ejemplo supremo. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian. ¿Calumnian qué? Vuestra buena conducta en Cristo, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis. Ay, no, Pedro, no, yo no quiero padecer. Dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, no siempre lo quiere, pero si Dios lo permite, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Y de ahí podemos ir a Santiago, ¿cómo dice? Regocijaos cuando estéis en medio de ¿os acordáis, no? Capítulo 1, versículo. Nada más entrar en el capítulo, ya empieza a regocijaos en el Señor. ¿Y cómo? Cuando vengan, cuando os ataquen, cuando os pirateen las tribulaciones. Hacerlo de esa manera, con gozo, dice, regocijaos. Si lo estamos haciendo, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, podemos decir, amén, esto glorifica a Dios. Pero, pastor, eso me puede llevar a la cárcel. ¿Os suena? A Pablo y a Silas cuando le llevaron a la cárcel. ¡Ay, Pablo, yo sabía que era una mala idea seguirte! Mira dónde hemos terminado. Yo pensábamos que íbamos a terminar estableciendo una iglesia con 2.000, 3.000, íbamos a tener allí reconocimiento, íbamos a vivir bien. Y estamos aquí en la peor de las celdas, con cepos en las manos y en los pies. ¡Mala idea! ¿No? ¿Sabes lo que hicieron? Aquí está muy lleno del Espíritu Santo para hacer lo que ellos hicieron. Se pusieron a cantar alabanzas a Dios, y eso es lo que produjo es que un carcelero que estaba escuchando cayera abajo convicción y se convirtiera él y su familia después. Imagina que el carcelero les escucha, pues esto no es justo, pues yo no sé lo que está haciendo Dios, porque parece que ha perdido el control, etcétera, etcétera, como muchas veces hacemos nosotros. ¿Crees tú que se hubiera convertido? Sin embargo, cuando damos un testimonio de que Dios está bajo control y lo que puede estar pasando es razón de más para alabarle, la gente dice, no lo entiendo. Esto no es natural, yo no lo he visto en nadie. Por favor, dime de dónde viene este tipo de reacción. Yo tengo un Señor que gobierna mi corazón. Se llama Cristo. Entonces, vemos algunas razones. Pablo también nos da otra razón, y lo vemos en Romanos 13:1. Vamos a mirarlo rápidamente. Romanos 13, capítulo 1. Someteos a toda institución, a toda autoridad, a todas las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira, pastor, vale, ya entiendo, ya me has dado por lo menos dos buenas razones, pero aquí hay una más. Cristo está poniendo y quitando autoridades con un propósito. Si quieres ver más de esto, ven conmigo rápido. Tenemos que ir muy rápido porque el tiempo no perdona. Ven conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 20. Hay varios pasajes ahí que iluminan muchísimo, son muy inspiradores. Capítulo 2, mirad conmigo los versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Salta al capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Vas a poner al más bajo de los hombres como gobernante?
Salta el versículo 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán con los bueyes. ¿Sabes de qué está hablando aquí? De posiblemente uno de los gobernantes más poderosos, no voy a decir extraordinarios, pero el más poderoso que ha existido sobre la tierra, de Babilonia, Nabucodonosor. Y mira lo que hace Dios con este hombre, le pone como una bestia. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Capítulo 4, versículo 32. Y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación, y como las bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Pasan 7 años, y finalmente el Nabucodonosor entra en razón, como el hijo pródigo. Después de un tiempo, por fin empiezas a pensar bien, mira al cielo, y hace una de las oraciones más extraordinarias que puedes encontrar de un hombre que tenía ese poder. Lo vas a ver en varios sitios, en Éxodo, por ejemplo. ¿Por qué Dios dio poder a los faraones? Para estar sobre Israel. ¿Por qué, por ejemplo, en Asiria? Vemos ahí en Isaías capítulo 10, versículo 5 al 12, lo mismo. Pone y quita reinos. Y curiosamente, escucha, por favor, esto es muy importante, a veces pone gobiernos impíos para que hagan justicia contra el pueblo de Israel. Y a veces utiliza al pueblo de Israel, que no es tan justo, para hacer justicia sobre los pueblos paganos. No es porque sean mejores, sino porque Dios tiene un plan. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, resistirse a Dios, como dice ahí en Romanos 13, 2 al 4, es resistirse a Dios mismo. Esto es muy importante. Entonces, en lo que respecta a nosotros como cristianos, nuestro deber es dar un buen testimonio y cumplir con las leyes del país y hacerlo tan justamente como podamos para silenciar a aquellos que son necios. El pastor, vale, ya me tienes convencido. Pero pastor, algunas veces nos dicen cosas que son contra la palabra de Dios. También tenemos que obedecer ahí. Tengo un marido que me ha mandado, o conoces a algún marido que ha dicho a su esposa que haga algo y es pecaminoso, va en contra de Dios. O un padre que dice a su hijo que haga algo que es pecaminoso. En esos casos hay que obedecer, hay que someterse, ¿no? No. ¿A que eso sí os gusta? La excepción a la regla. Algunos dirán, bueno, yo me someto mientras que el gobierno sea justo. No, no es eso lo que está enseñando el apóstol ni Pedro. Ni Pablo ni Pedro. No es porque sean buenos, es por causa del Señor. El Señor tiene un plan y de ahí viene la confianza. Dirán, pero es que para ellos fue fácil decir eso porque ellos no tienen que aguantar lo que yo tengo que aguantar. Bueno, Pedro fue colgado, fue muerto, crucificado boca abajo, y Pablo fue decapitado por los mismos gobiernos que él dijo que tenía que someterse. Cuando yo te vea colgado boca abajo en una cruz o decapitado, te diré, oye, mira, ¿te has enterado? No eran mejores, no estaban ellos mejor que nosotros, posiblemente estaban en una situación peor. Si quieres saber algo de los gobiernos a los que dice Pedro y Pablo que tenemos que someternos, estudia un poquito sobre el emperador Nerón. ¿Sabes quién fue este hombre? Solamente meterte en los diccionarios o en los libros de historia y leer sobre él, se te ponen los pelos de punta. Sanguinario, retorcido, perverso, dispuesto a dejar que miles, por no decir millones de personas muriesen porque a él le convenía. Si lees en la historia verás que en un momento dado Nerón mira sobre Roma y dice, hay muchas chabolas aquí, yo quiero dejar un imperio, una ciudad que me brinde gloria en las futuras generaciones. Y manda quemar a Roma, las chabolas, ¿no? Le empiezan a acusar, le sale la cosa mal,
Y al final dice, bueno, yo puedo sacar ventaja de esto, y empieza a culpar a los cristianos de ese crimen. Dos pájaros de un tiro. Culpemos a los cristianos. Y de aquí lo que dice Pedro. Son malhechores y os van a culpar de muchas cosas que no sois culpables. Pero incluso en situaciones... ¿Sabes lo que hizo Nerón con los cristianos? Como castigo de algo que él mismo había ocasionado. Los mandó a atar, untar de brea y colgarlos sobre palos, a hacer largas listas de a veces de kilómetros por la vía Apia saliendo de Roma, y luego encenderlos como antorchas humanas. ¿Te gustaría vivir en esa época? Ese es el ambiente en el cual Pedro y Pablo dicen no, incluso en situaciones así. Ahora dirás, entonces, ¿qué podemos hacer, pastor? Bueno, Pablo nos da un buen consejo. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos por los gobiernos. ¿Quién sabe? Puede que alguno de esos líderes se convierta y luego se conviertan en los mejores líderes que promueven el cristianismo por todo el mundo. El pastor, pero hablas de una excepción a la regla. Sí la hay. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Y en Hechos capítulo 5, 27 al 29. Si venís conmigo rápidamente, lo vamos a leer y vamos a cerrar ya el mensaje en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. 4, 18. Y aquí entran en escena Pedro y Juan. Son llamados por las autoridades en Jerusalén por estar predicando el Evangelio. Les llaman para que se presenten y den cuenta de sus actos. Y dice, llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué responden Pedro y Juan? Bueno, tenemos que someternos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vaya, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si saltáis al capítulo 5 se pone la cosa peor. Y en el versículo 27 dice, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por supuesto que sí. Respondiendo Pedro y los apóstoles, ya no está solamente Juan, habla de apóstoles, dijeron, es necesario, ¿qué dice? Vamos a leerlo en voz alta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien respondido Pedro. Este es el mismo Pedro que apenas semanas antes había negado a Jesucristo 3 veces. Allí no estaba lleno del Espíritu Santo, claramente. Estaba lleno de sí mismo y fracasó. Pero aquí está lleno del Espíritu Santo. Y vemos que su respuesta es contundente. Dios primero. Aunque eso nos pueda costar la vida. Amén. Amén. ¿Seguro? Amén. Porque puedes perder tu trabajo, no es mucho, ¿no? Pero eso te puede costar la vida. En el caso de Daniel, ¿os acordáis? Si no adoras a la estatua, o si te pones a orar cuando no debes de orar, cuando hay un edicto, una ley que dice que no puedes hacerlo, te vamos a meter en el foso de los leones, o en el horno de fuego, como pasó con los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pues, vamos allá, vamos al foso. ¿Tenía garantías Daniel de que iba a salir vivo? ¿Tenía garantías los 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego? Ninguna. Es más, los 3 hebreos dijeron, Dios nos puede librar. Es más que capaz. Pero si no lo hace,
sepas, oh Rey, que no te vamos a adorar. Gloria a Dios por ese tipo de reacción, hermanos. Y lo que Dios espera es que nosotros hagamos lo mismo. Lo que puede al principio parecer algo horrible, puede resultar en algo extraordinario. Puede resultar que alguien diga, oye, mira, te he estado observando, llevo tiempo viéndote, y no he visto a nadie reaccionar de esa manera. No hay preocupación en tu corazón. Hay siempre una buena voluntad. Si te hacen daño, desapareces por unos minutos y luego vuelves con una sonrisa. Allí estaban orando, ¿no? Si te hacen algo injusto, tú respondes siendo justo, o sea, siendo correcto. Como si estuvieras sirviendo a alguien que no está aquí, no el jefe. Sí, eso. Yo tengo un jefe por encima de mi jefe, que es el Señor Jesucristo. Entonces, responsabilidades, por supuesto. Pablo nos habla, inspirados del Espíritu Santo, a someternos a toda la ordenanza humana. Pablo continúa diciendo, mira, paga tus impuestos. Luego, razones para hacerlo, bueno, esta es la voluntad de Dios. Y luego también dice, por amor del Señor. 1 Pedro capítulo 2:13. Y luego en el capítulo 2:15 dice, silenciando la ignorancia de los hombres insensatos. Son tres buenas razones. Y luego la acepción, cuando te piden que hagas algo que sabe que es pecaminoso, sin importar realmente las consecuencias. No digo que vayas a pedir problemas, si puedes evitarlo, evítalo, pero no huyas. Da gloria al Señor diciendo, mira, yo estoy dispuesto a someterme a las leyes, pero no puedo someterme a una ley que va en contra de la ley de mi Dios y soberano de todo el universo. Pedime lo que sea, pedime que haga doble jornada, pedime que haga el doble de los demás, pero yo no voy a hacer eso. Hace falta, hermanos, estar lleno del Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo para que uno pueda reaccionar así. Y el problema que tenemos es que muchas veces no lo estamos. Y debemos hacerlo. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de Dios. Padre, lo que nos pides aquí, no cabe duda, a simple vista parece imposible para nosotros. Y de hecho lo es, pero no para el Espíritu Santo en nosotros. Así que te pido que nos ayudes a entender este tema de la sumisión. Puede que no sea a reyes injustos, o gobernantes injustos, o leyes injustas. Puede que tengamos que hacerlo a veces con el esposo que está siendo insensato, o los hijos con los padres, o en el trabajo, Señor, con jefes que son insensatos. Ayúdanos a recordar estos principios que vemos aquí, y que nuestra reacción pueda ser tal que al final tú seas glorificado, y la gente que se pueda dar cuenta de que estamos por encima de las circunstancias, no bajo ellas. Ayúdanos, Señor, a responder de esta manera. En Cristo Jesús. Amén.